Buenas tardes, mis queridos hermanos. Les habla Fernando Gutiérrez. Aquí estoy de nuevo con ustedes, filmándole un nuevo mensaje de la palabra de Dios. Espero que ustedes lo entiendan y que algo les quede en su corazón para que Dios se encargue en que a esa semilla la riegue el Espíritu Santo y la haga crecer. Bueno, mis hermanos, pero antes de comenzar, vamos a ponernos en la mano del Señor. Gracias te damos, Padre Santo, Padre Celestial, Padre amado, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús y de tu Espíritu Santo. Pongo en tus manos este mensaje que les traigo a todos los que me están oyendo. Este mensaje que sea de fortalecimiento, que sea de sabiduría para ellos y de entendimiento. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Este mensaje lo titulé No con solo bautizarse y hacer la oración de fe somos salvos. Sí, mis hermanos, vamos a empezar en San Juan, capítulo 3, versículo 1. Vamos a leer Jesús y Nicodemo. Esto nos enseña, así dice el versículo 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Un principal en ese entonces era un maestro de la ley de ese entonces. Una persona que conocía de la ley, pero que conocía, se le llamaba maestro. Y este maestro vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Se le llamaba rabí a lo que era maestro. Y él le dijo: maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Ojo lo que acaba de decir. No lo trató como quien dice que fuera Juan el Bautista, como un profeta, porque le dijo maestro, y después lo elevó al grado que él estaba cuando le dijo: nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. En el antiguo pacto, los profetas, Dios le hablaba por medio de su Hijo, que era el ángel de Jehová. Les hablaba. Pero ahora es distinto. Ahora le dijo Nicodemo: si no está Dios con él. Y así era lo correcto. Dios estaba en él. Estaba manifestado en su Hijo en ese momento, porque ya su Hijo era un hombre y ya estaba en el ministerio del Evangelio. Y estaba Dios con él. Vea lo que le dijo Nicodemo. Y respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo, asombrado, le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Un maestro de la ley, respondiéndole a Cristo Jesús de esta forma. Y respondiendo Jesús, le dijo:
de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Un requisito primordial, nacer del agua y del Espíritu. No puede entrar al reino de Dios. Esto que Cristo Jesús nos dice es solo el prólogo, o sea, el principio de algo tan grande como lo es la vida eterna. Pero solo es el comienzo. Debemos de tener esa llama encendida. Y para mantener esa llama encendida, debemos andar con Cristo Jesús y cumplir sus mandamientos. Hasta el día que nosotros partamos con Cristo Jesús de este mundo. Esto no se trata de que usted se bautice y haga lo que hacen los católicos y piensen que son salvos sin cumplir con los mandamientos que mandó Dios. Ahora, mis hermanos, les voy a decir esto. Actualmente hay muchos que creen que con el bautismo solamente ya son salvos. Y también creen que con hacer la oración de fe ya tienen el reino de Dios ganado. Esas personas que creen que con ir al templo y oír la palabra, ya ellos se han asegurado la salvación. Pues no. Hay que cargar su cruz y caminar con el Señor, como lo dice las Escrituras. Y eso es lo que hace que el bautismo y la oración de fe se afirmen. Que usted llegó arrepentido y quiere nacer de nuevo. No bautizarme y hacer la oración de fe y ya yo digo, no, ya yo estoy salvo con esas dos cosas. Porque Cristo murió en la cruz por mis pecados, ahora yo me bautizo porque ahí dice, lo dice Jesús, se lo dice Jesús a Nicodemo. De cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, ahí lo está diciendo Cristo Jesús. Entonces yo me bautizo, recibo la oración de fe y ya soy salvo porque Jesús murió por mí, por mis pecados. Pero no, así no es que nos enseñan las Escrituras. Hay muchos que en la casa, en el trabajo, en la oficina y en la calle se olvidan de que son cristianos y actúan bajo la influencia del enemigo. ¿Por qué les digo esto? Porque hay muchos cristianos que llevan el amor de Cristo Jesús a un congelamiento. Y al paso de unos meses, esos hermanos caen en un letargo espiritual. Sí, mis hermanos, caen en un letargo espiritual, que significa un adormecimiento, un cansancio hacia leer la palabra, hacia ir y escucharla, hacia abrir la Biblia, hacia hacer las cosas que no debe de hacer cuando estaba en el mundo. Entonces, mis hermanos, no se sienten gozosos en la palabra y extrañan el mundo del cual ellos creyeron haber salido. Pero una cosa sí le digo, para bautizarse hay que llevar frutos dignos de arrepentimiento, porque el que no lo haga se le llamará generación de víboras. Sí, así como lo oye.
Busquemos en el capítulo Mateo 3, 7 y 8. Mateo 3, 7 y 8. Y vea lo que nos dice. Al ver él, muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Vea lo que le dijo Juan el Bautista a esas personas que venían simplemente a bautizarse y a seguir como ellos venían siéndolo. Y eso no es así. Esas son generaciones de víboras. Y para llevar frutos dignos de arrepentimiento, tenemos que conocer a Cristo Jesús y llegar a enamorarnos de Él, para que después seamos dignos de ser bautizados y dejar de ser nacidos de la carne para nacer del Espíritu Santo. ¿Sí, mis hermanos? Así como lo está oyendo. Tenemos que ser bautizados, pero tenemos que estar dignos de arrepentimiento cuando vayamos a recibir a Cristo Jesús. No lo hagamos folclóricamente, porque eso les va a pesar más. La salvación no es así. Me bautizo, recibo la oración de fe y sigo como estaba antes. No, esos son los católicos. Esos son los católicos que bautizan a un niño que no saben que el niño está ignorando lo que están haciendo con él. Y ellos siguen pecando y se van a confesar con el cura, y el cura los perdona y vuelve otra vez y cometen pecado. Eso es todo, eso es como un tutti frutti. No, la palabra del Señor hay que respetarla. Y empecemos respetándola. Sí, mis hermanos, empecemos respetándola como debe de ser. Ahora, mis hermanos, vean lo que nos dice el versículo 7. El versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y no te maravilles de lo que te dije. Os es necesario nacer de nuevo. Ve lo que nos está diciendo Cristo Jesús. No nos maravillemos porque Él nos dice en el versículo 5, nos dice que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ay, qué fácil, ¿no? Bautizarme y nacer de agua y del Espíritu y ya yo me gané el reino de Dios. Vea que nos lo está diciendo acá abajito. No te maravilles de lo que te dije. Os es necesario nacer de nuevo. Y nacer de nuevo es comenzar otra vez una vida distinta, una vida transparente, una vida sin manchas y sin arrugas hacia con Cristo Jesús. Entonces, eso es lo que nos está diciendo Cristo Jesús. Que no nos maravillemos como esas personas que creen que nada más bautizándose y recibiendo la oración de fe, ya ellos son salvos. No, Señor, así no es. Vuelvo y le repito, no te maravilles de lo que te dije. Os es necesario nacer de nuevo. Y vean lo que nos dice en el 8. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. ¿Sí? Nadie sabe de dónde viene el viento ni a dónde va. Oye su sonido, pero más nada. Pero, ¿usted sabe de dónde viene el viento? No. De pronto te viene de la izquierda, de la derecha, del frente, del sur, del occidente, del norte y del sur, pero no. De cualquier parte puede venir y no sabemos. ¿Y sabe a dónde va? Tampoco sabemos a dónde va el viento. Y esa es una parábola que nos dice Jesús.
Pero vea lo que nos dice. Mas si sabes, perdón, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El que es nacido del Espíritu, sí. Ellos no saben a dónde van ni de dónde vienen. El que es nacido del Espíritu verdaderamente no sabe de dónde viene ni a dónde va. Pero de que sí estamos salvos, lo estamos. Porque cumplimos, como nos dice nuestro Padre Celestial. Y las escrituras que nos dejó, en los evangelios que nos dejó Cristo Jesús. Vuelvo y le repito el versículo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces, mis hermanos, si usted es nacido del Espíritu, tú no sabes, sino que eres salvo. Eso sí lo tenemos seguro. Y claro, porque si tú cumples, naces de nuevo, llevando frutos dignos de arrepentimiento, tú eres salvo porque caminas con Cristo Jesús. No vuelves más a ver ese hombre viejo que existió. Sabemos que nos salvamos, mas no sabemos de dónde venimos, ni tampoco sabemos a dónde vamos. Bueno, me dirán algunos, sí, vamos para el cielo, vamos para la nueva tierra, vamos. Bueno, ahí están, esas son todas las cosas. Podemos ir al cielo, vamos a ir a la tierra nueva, a Nueva Jerusalén, una tierra nueva, que vamos a estar en unos sitios celestiales, que total, no sabemos a dónde vamos. Pero sí vamos a estar salvos, que es lo que nosotros queremos, estar con Cristo Jesús. No importa dónde estemos, si estamos con Cristo Jesús. Eso es lo que nos lleva a nosotros a multiplicar más esa salvación que tenemos que tener. Pero cumplamos los mandamientos. No son gravosos, cumplámoslos. Así como es, mis hermanos. Para que nosotros pasemos a ser nacidos del Espíritu, tenemos que recibir a Cristo Jesús en nuestro corazón y nacer de agua y del Espíritu Santo. Sí, mis hermanos. Esto que les digo no es en contra de las personas que oyen el Evangelio. No es contra esas personas que están oyendo el Evangelio, sino para aquellos que lo enseñan y proclaman un Evangelio diferente, enseñando que con solo el bautismo y la oración de fe ya son salvos. Y allí se quedan muchos hermanos creyendo que son salvos con solo el bautismo y actúan como cristianos. Sí, actúan, pero actúan más nada, más no practican, porque no han dejado el viejo hombre, porque ellos se creen que son salvos con el bautismo y la oración de fe, y quieren hacer lo mismo que hacen los católicos, vuelvo y les repito, y así no es. Entonces ellos siguen con el hombre viejo, el licor, la mentira, el engaño, el deseo de la carne. Pero eso sí siguen creyendo que son salvos. Hacen todo eso y ellos siguen creyendo que son salvos por el hecho de solo ser bautizados. No, mis hermanos, si no cumplen con los mandamientos, tú no has nacido del Espíritu Santo. Por tanto, tú sí sabes para dónde vas. ¿Cómo le parece?
el que no cumple los mandamientos y se va de este mundo, él sí sabe para dónde va, como nos lo dice la palabra en el versículo 8 del 3 de San Juan 3, del capítulo 3. Vuelvo y le repito, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu Santo. Nosotros no sabemos de dónde venimos ni a dónde vamos, los que somos salvos. Pero aquellos que no cumplen, que se bautizan, que hacen la oración de fe y lo toman folclóricamente, ellos sí saben para dónde van. ¿Por qué les digo que sí saben? Porque nada más hay un solo sitio para los que se condenan, que es el infierno. Ellos sí saben para dónde va. Mas nosotros los cristianos que andamos en la palabra y que creemos en Cristo Jesús y vamos y morimos en Él, nosotros no sabemos para dónde vamos, pero sí sabemos que estamos salvos. Porque cumplimos con la palabra del Señor. Así que tenemos que hacer todo el esfuerzo para cumplirla. Porque el que no la cumple sí sabe para dónde va. Y es un solo sitio, el infierno. En cambio, con Cristo Jesús tenemos una cantidad de sitios que no sabemos en dónde nos va a poner. Pero somos salvos. Entonces, eso es lo que les quiero yo decir a mis hermanos. Que no solamente el bautismo y la oración de fe salvan. Ese es un requisito y primordial, porque nos lo dice Jesús aquí. De cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y si Él no lo está diciendo, es porque así es. Tenemos que hacer esos pasos, pero cumplamos con los mandamientos para obtener esa salvación. Porque si no lo cumplimos, no hacemos nada. No hacemos nada. Por eso que no se maravillen. Si Jesús no está diciendo solamente eso, no está diciendo eso. Él nos dice, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Usted dirá, no, entonces me bautizo y ya, y tengo el reino de Dios asegurado. No, Señor. Tenemos que caminar con Cristo Jesús. Él es el que nos da ese camino y esa verdad que tenemos que tener. Ahora vámonos para Juan 3. Vámonos para Primera de Juan. Primera de Juan 3:1. Vamos a leer esto. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿Se dieron de cuenta en este versículo? Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser después que estemos ya con la salvación ganada. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, allá en el cielo, o donde estemos, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Sí, el pecado es infracción de la ley, por eso es que hay que cumplir los mandamientos. Porque si tú no cumples los mandamientos, usted está infringiendo la ley.
Y sabéis que, Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Si estamos en Cristo Jesús, no tenemos por qué pecar si fuimos y recibimos el bautismo y fuimos dignos, llevando frutos de arrepentimiento. No vamos a pecar si estamos con Cristo Jesús, porque Él nos protege de esas tentaciones. No peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le conoció. Si tú te bautizas y recibes la oración de fe y sigues en lo mismo, haciendo lo que hacía el viejo hombre, tú no has conocido ni a Cristo ni has conocido al Espíritu Santo, a nadie. O sea que esa agua que te echaron no sirvió, porque tú seguiste pecando. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y al deshacer las obras del diablo, nos estamos ganando esa salvación, porque Él nos quita el pecado de encima, si estamos en Cristo Jesús. Nos protege de esas tentaciones para no pecar. Las obras del diablo es que uno peque y siga pecando, para llevarnos al sitio que sí conocemos, que sí sabemos, no conocemos, que sí sabemos que existe, que es el infierno. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente Jesús, de Dios permanece en él. Jesucristo permanece en nosotros. Y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Y llegamos a ese momento de que no podemos pecar, porque ya dice, porque es nacido de Dios. No puede pecar, porque es nacido de Dios. Ya no podemos pecar. Ya nos está cubriendo totalmente nuestro Cristo Jesús de esas tentaciones. Aunque estemos en la carne, ya no podemos pecar contra Él. Pecado de muerte no vamos a tener. Podremos tener pecados, pero no de muerte. Pero Él nos va a proteger. Así que, mis queridos hermanos, les dejo esta lección. Pero antes de ir a la lección esa, vamos a este versículo que es 39, Juan 5:39. Juan 5:39, que dice, Juan 5:39. Que dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Así que escudriñemos las Escrituras. Eso es lo que nos tenemos que hacer. Nosotros debemos de hablar lo que nos enseña en la palabra de Cristo Jesús y la guía del Espíritu Santo. Debemos testificar lo que hemos visto y recibir su testimonio. Sí, mis hermanos, como dice aquí al final, de cierto te digo, el versículo 11, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas semejantes, y si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijese las celestiales? Entonces, como le dije ahorita,
Nosotros debemos de hablar lo que nos enseña en la palabra de Cristo Jesús y la guía del Espíritu Santo. Debemos de testificar lo que hemos visto y recibir su testimonio en el nombre de Cristo Jesús. Mis hermanos, hasta aquí les dejo este mensaje. Analícenlo, piénsenlo y disciérnenlo bien. Es un mensaje para tener en cuenta. No solo el bautismo y la oración de fe salvan. Eso va con muchas añadiduras que son los 10 mandamientos. Bueno, mis hermanos, hasta aquí les dejo. El tiempo se me ha terminado. Vamos a darle la gloria y la honra a Cristo Jesús porque Él nos puso este mensaje en nuestro corazón para llevárselo a ustedes y a nuestro Padre Celestial. Gracias, Padre Santo. Gracias, Espíritu Santo. Que la gloria y la honra sean para nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.